encabezada por el general Eduardo Lonardi, retoma el camino de la lucha y una vez más recurre a su experiencia en la resistencia civil. Jauretche lanza el semanario El 45, desde donde comienza a denunciar los atropellos del régimen militar y la férrea censura al peronismo. Pocas semanas después, en enero de 1956, la redacción de la revista es allanada y el staff de redactores detenido. Él recupera una militancia activa a favor del peronismo y hace una serie de publicaciones, algunas de corta duración, otras clandestinas, donde se compromete realmente muy intensamente y riesgosamente con la resistencia peronista en contra de las dictaduras que a partir de allá se sucederían. Por eso me parece que le cabe muy bien la catalogación de héroe. Ante el escenario electoral de 1958, Scalabrini, Ortiz y Jauretche apoyan la candidatura de Arturo Frondizi, a quien consideraron como la opción nacional. Pero la actividad cotidiana de Jauretche comenzó a verse amenazada por comandos civiles que reprimían cualquier movimiento vinculado al peronismo. Una vez más tuvo que exiliarse y junto a su esposa Clarita se mudaron entonces a Montevideo. Jauretche, un auténtico volcán político, inicia entonces una etapa de producción donde despliega todo su potencial. Reedita el 45 y lo vende en forma clandestina en la Argentina. Entre 1956 y 1969 produce prácticamente un libro por año donde analiza los episodios de la Argentina reciente. Bueno, hay unos cuantos títulos acá: Ejército y Política, Política Nacional y Revisionismo Histórico, Prosas de H. y Tiza, Forja y la década infame. Bueno, muchos libros que sin difusión y totalmente silenciados por los medios de comunicación agotaban sin embargo sus ediciones. La pluma afilada de Jauretche genera enfrentamientos y profundiza sin duda el debate sobre nuestra historia. Jauretche tiene un discurso, como todos ellos, antiliberal, va a criticar la historia escrita por Mitre, va a explicar y va a mostrar cómo esa historia surgió a partir de la derrota de Rosas en Caseros y sobre todo a partir de la derrota de Urquiza frente a Mitre, y cómo ahí se instauró un modelo de país centralista, porteño y sobre todo mirando a Europa, fundamentalmente a Inglaterra, que entendía que este país era su proveedor de materias primas, ¿no? En el fragor de los años 60, Arturo Jauretche se ilusiona con ingresar al escenario político con una candidatura propia. Las elecciones de febrero de 1961 serían entonces el escenario, contemplando que iba a enfrentar la directiva de Perón de votar en blanco. Jauretche sabía que Perón no lo iba a apoyar, pero no preveía la descalificación de su candidatura. Con muy pocos votos selló sus pretensiones electorales con un nuevo disgusto. Arturo Jauretche arremetió entonces con sus conferencias, sus publicaciones y emprendió un trabajo introspectivo para escribir sus memorias, cuyo primer tomo se llamó Pantalones Cortos. En noviembre de 1966, Jauretche, como nacionalista inquieto, lanzaba a las calles el que quizás sea su trabajo más importante, el medio pelo en la sociedad argentina. Y bajo ese prisma, Jauretche define un fenómeno cultural y político que agota, ¿saben cuántas? 9 ediciones en 8 meses. Ahí, como intelectual criollo, como activista de alpargatas, bueno, lidera las listas de los libros más leídos. Era sin duda la revancha de su inteligencia ante tantos exilios, persecuciones y desazones. Pero él, por ejemplo, cuando se convirtió en un autor de bestseller con la historia del medio pelo, ¿no? De alguna manera
era como una contradicción, porque él era un poco como el maldito, el que siempre está buscando, ¿no es cierto? Una causa perdida. Y de pronto se encontró con que vendía, hacía rolete en las librerías. Sí, sí. Vendía en las librerías a pesar de todo. Nunca hubo una crítica a un libro de Jauretche en ningún diario de gran tiraje. ¿En serio? Ni nacionales ni del interior. Los diarios grandes no publicaron ni la necrológica de Jauretche. ¿En serio? Digo, no nos olvidemos del silencio que se hizo. O sea, Jauretche logró ser bestseller contra viento y marea. Nunca la academia, nunca lo invitaron a la universidad, nunca fue declarado, qué sé yo, ciudadano ilustre. Nada, no tenía un solo reconocimiento, al contrario. A partir del fenómeno tan importante de ventas que genera la edición del Medio Pelo en la sociedad argentina, Jauretche termina por convertirse en un auténtico polemista. Su oratoria es sencilla, su preocupación por hablarle a la gente de a pie, como él decía, lo hicieron dueño de un estilo que consiguió ganarse un lugar en la radio y la televisión. Yo tampoco no veo por qué Lanuse no puede ser candidato. ¿No cree que se tiene que autoproscribir? No, lo que también que se autoproscriba, son 10 generales candidatos. Y además, pero lo que tiene que sí, lo difícil es conciliar un comicio limpio y sin proscripciones y un candidato que está en la presidencia, que ha llegado a la presidencia por la fuerza. Pero puede ser, esto depende de una medida de grandeza. En ese nivel de grandeza es donde tal vez convenga un diálogo entre Perón y Lanuse. Yo sé que Perón va a estar en ese nivel. La cuestión es que esté Lanuse. Dentro de los libros que Jauretche escribió, que son tan importantes que casi no se estudian en las universidades argentinas de hoy, que están mucho más fascinadas por el pensamiento extranjero, como en general con la cultura argentina, Jauretche escribió unos libros absolutamente necesarios para comprender aún hoy las vicisitudes de nuestro país, ¿no? Supo adaptar bien muchas ideas que a lo mejor son universales, pero vistas con ojos propios. Entonces, esa es la gran contribución. Y lo hizo con un lenguaje llano. Él podía ir a un programa de televisión y debatir, y lo podía entender cualquiera que fuese gustoso de escuchar política o no tanto. Jauretche tenía un sentido de lo popular muy interesante, y hay una anécdota que allá por la década del 70, Manuel Antin había estrenado su película sobre Juan Manuel de Rosas. Y entonces el diario La Prensa y el diario La Nación cuestionan a la película y dicen que no tiene objetividad y demás. Y el mismo Félix Luna debate con Jauretche y le dice que es necesario que tengan ecuanimidad, porque en definitiva, le dice Luna, lo que ustedes están haciendo es que los que son los malos para la historia liberal son los buenos para ustedes y viceversa. Y entonces le pide ecuanimidad. Y entonces Jauretche le contesta desde la revista Dinamis, Luna lo hace desde Toda esa historia, ¿no? Y él le contesta desde esta revista, le dice, mire, ecuanimidad, ni la historia liberal es ecuánime, ni nosotros tampoco lo somos. Pero además usó una expresión del campo, ¿no? Dice, como dicen los gauchos, cuando van a largar una carrera, emparejemos y largamos. Dice, mientras no haya igualdad, no nos pueden pedir ecuanimidad.